Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias a todos por estar presentes este viernes, 18 horas, de distintas partes del país. Con algunos nos íbamos saludando acá en el chat del grupo, pero sabemos que hay inscriptos de todo el país. Conversamos con las dos expositoras de hoy, que ya las voy a presentar. Nada, la alegría de saber que hay asistentes de todo el país. Casi, creo que de una provincia faltó inscribirse, lo cual, nada, habla muy bien de la sintonía que estamos como país buscando estos procesos de liderar el cambio, podríamos decirlo, ¿no? En esto de que va a ser hoy una tarde de encontrarnos con el liderazgo para la transformación digital, ¿no? Que es el liderazgo para este cambio. Así que gracias a todos, a cada uno. Mi nombre es Guillermo Suárez, para quienes no me conocen, soy el fundador de esta empresa, Identidad Argentina, una empresa que nació en pleno 2020, ¿sí? a metros del inicio del COVID, por lo cual estamos fundados como una empresa basada en la innovación y conocimiento, y más que nunca en esta etapa creemos que estos webinars, estos espacios son una forma bueno, justamente de generar un ámbito para el conocimiento, un ámbito para innovarnos de distintos lugares. Por eso es que, bueno, muchísimas gracias por estar acá y permitirnos acercarles herramientas, elementos, reflexiones, compartir para buscar cada uno y en manera colectiva a la vez oportunidades de cambio, de mejora, de crecimiento. Así que gracias a cada uno por estar. Veo mucha gente conocida. Y a quienes están por primera vez, bienvenidos y ojalá nos vuelvan a elegir cada uno de los próximos viernes que tenemos por delante, ¿sí? Para saber, sé que están allí, saludarlas a Alejandra, a Silvina, ¿cómo están? Dice, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá muy emocionada de ver a gente de tantos lugares distintos. Muy lindo. Bueno, qué lindo estar. ¿Silvi está por allí? Sí, ahí me dieron audio. Sí, recién me dieron audio, así que ahora los puedo saludar a todos. Un placer verte. Gracias, Guille, por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Tengo un par de pedidos de no exagerar en la presentación, así que voy a ser respetuoso porque he tenido esos pedidos. Pero es un día muy especial. Realmente Silvina y Alejandra son dos profesionales con una trayectoria enorme. Ahora les voy a contar un poco de ellas. Pero de ellas, ¿vieron cuando uno muchas veces iba al médico y uno decía, ese médico lo lleva en el alma, ¿no? Es ese médico que tiene la profesión, la vocación en el corazón y te lo transmite? Bueno, en el caso de Silvina y Alejandra, más allá de su trayectoria académica, de su trayectoria profesional, lo que hacen lo llevan en el alma, es decir, se emocionan cuando ven el cambio en el otro o el cambio colectivo en un grupo, y afortunadamente he sido de esos que han estado del otro lado recibiendo el conocimiento y lo que ha sido la generosidad de ellas en mentorearnos en muchas cosas. Así que desde ese lugar, abrazarlas o codo a codo en este momento, ¿sí? Bueno, las voy a presentar, si me permiten, para que toda la audiencia las conozca, ¿sí? Silvina Enrique. Silvina es fundadora y directora de Fides Coaching Consultants, que desde el 2010 a la fecha. Silvina es coach senior certificada por Newfield Consulting en el programa avanzado de Rafael Echeverría. Además, Silvina fue presidente de Newfield Argentina del 2009 al 2012. Es psicóloga, tiene su posgrado en recursos humanos en la Universidad de Cornell, programa de desarrollo directivo en IAE, coach ontológico por Newfield Consulting, hizo un curso avanzado de coaching ontológico también en la formación con Rafael Echeverría, y ha desarrollado toda lo que es el Instituto de Bioenergía, de Análisis de Bioenergía de Florida, de Estados Unidos. Se ha formado justamente en bioenergía avanzada, ya solamente ella les contará más sobre ello, ¿sí? Además, es licenciada en neurolingüística,
Trabajó 10 años en el Grupo Techin, en la dirección de personal, en los sectores de empleo, capacitación y desarrollo y coordinación del área central de recursos humanos. Fue directora en Newfield Consulting Argentina y socia de Rafael Echeverría. Nombramos a Rafael Echeverría porque digo, muchos de que están aquí sé que conocen, que es una escuela importante a nivel mundial, contribuyendo continuamente desde todos sus ámbitos, Silvina, al crecimiento de distintas empresas en el país, y soy testigo de ello, absolutamente. Es fundadora y directora de la Escuela de Análisis Bioenergético en Argentina y Colombia, formando coach y terapeutas bioenergéticos desde el año 2009. Es titular de la materia Dinámicas de Coaching en el Máster en Coaching Organizacional de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias de la Administración, desde hace ya 13 años. Es consultora internacional en empresas y desarrollo individual en coaching, y especializada en el desarrollo y coaching de equipos ágiles y liderazgo en entornos VUCA, ¿sí? Que seguramente conversaremos sobre ello en el transcurso de la tarde. Un placer, Silvi, tenerte aquí, enorme. ¿Sí? Gracias, Guille, gracias, y creo que sí, nos conocimos en plena actividad y acción, así que cuando se juntan esas sinergias del amor por lo que hacemos y las ganas de mejorar, todo puede suceder. Absolutamente. Y les presento a Alejandra García. La licenciada Alejandra García es directora de FIDES, Coaching Consultants, es licenciada en psicología, especialista en recursos humanos, es coach sistémico, certificada por el Centro de Coaching Sistémico de Liliana Zamora, certificada en la técnica de evaluación de potencial, análisis del discurso de Elliot Jakes, otorgado por el Instituto de Lewiston, ¿sí? En la práctica de neurolingüística de programación Blender, que aquí después si me ayudan a contar un poco más de ello, se los agradezco. Certificada como coach de equipo de la Escuela Europea de Coaching. Durante 2015 a 2017, Alejandra fue coordinadora académica de la Escuela de Coaching No Directivo de Rodolfo Laduz. Desde 2012 es miembro titular de la Cátedra de Psicología Evolutiva en la carrera de Counseling en el Instituto Olos, acá en la sede de Pilar, en Buenos Aires. Más de 20 años de experiencia en la coordinación de Assessment Center y diseño de herramientas de evaluación, tanto para selección de personal como evaluación de potencial. Es facilitador en procesos de capacitación en herramientas como entrevista de feedback, comunicación, trabajo en equipo, técnicas de Assessment Center, coaching de equipos para culturas ágiles. Facilitadora de procesos de cambio y crecimientos en empresas, pyme y también en empresas familiares. Ale, qué enorme alegría también compartir esta tarde con vos y con Silvina. Muchísimas gracias, Guille. Estamos muy, muy contentas de estar acá y de poder compartir algo de toda esta experiencia que transmiten, bueno, nuestros currículums, ¿no? Lo más importante es lo que podemos llevar a la práctica y lo que podemos llegar a aportar de alguna manera. Así que esa es la idea de hoy, aportar algo. Bueno, y me tomo una licencia en la confianza, porque ustedes la verán allí, a Alejandra, pero a su vez una amante del deporte, una triatleta pura, ¿sí? que lleva también todo esto a esas instancias, y cuando no quedan oxígeno, todo esto permite llegar a esas metas. Así que sí, nada, de corazón. Agrego, Guille, que sin duda no está ahí en mi currículum, pero es el espacio que tal vez más me ha enseñado en la vida, el deporte. El deporte. Bueno, un placer. Los dejo estaremos aquí, contarle a toda la audiencia que vamos a estar el equipo recolectando todas las preguntas, tanto por el canal de YouTube que nos están escuchando, como por aquí también por sala Zoom. Y al cierre de la jornada compartiremos un ida y vuelta de las inquietudes de toda la audiencia. Bienvenidas, adelante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que es agradecerles, agradecer a Identidad Argentina, agradecerte a vos, Guillermo, y a Luciano, que está ahí en el soporte, a Rosario, que nos mandaba los mensajitos, todo un equipo que se nota que está sosteniendo algo que nos parece como súper valioso e importante, la presencia que están teniendo en todo el país, y que nos inviten a formar parte de este espacio, es para nosotras un
un verdadero honor. Así que eso, muchísimas gracias. Me gustaría compartir con ustedes una presentación que vamos a ir, que después ya les puede quedar, pero con la cual vamos a ir estructurando esta conversación. La idea es que podamos reflexionar juntos sobre este tema, ¿no? tan importante en estos momentos, el liderazgo en este momento de digitalización, en una era de digitalización, donde pareciera que todo el tiempo algo nuevo surge, donde lo que usábamos antes no parece a veces servirnos ahora, y la invitación va a ser esta, ¿no? Como ir reflexionando juntos y después poder compartir algunas ideas y dar espacio a preguntas y a ver si se ve bien ahí la presentación. Bien. Perfecto. Liderazgo para la transformación digital. La transformación digital no podemos decir que nos llegó a todos, y en este momento de pandemia, el que todavía tenía alguna resistencia, tengo varios colegas que son coaches, que son terapeutas, que decían, no, esto por internet no se puede, ¿no? Y bueno, creo que esto de la pandemia llegó para mostrarnos incluso a los que estaban más reticentes a que les llegue la transformación digital, a que la transformación digital llega por todos lados, y que es muy positiva porque nos permite estos espacios de crecimiento, estos espacios de aprendizaje. Y hay muchas cosas que no se pueden, pero hay muchas cosas que sí se pueden. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poquito con este concepto, pero siempre pensando cada uno desde su propia realidad. Y yo, ¿dónde estoy con respecto a esto? Mi negocio, ¿cómo está con respecto a esta necesidad? Para esto les contamos un poquito cómo va a ser la charla. La charla va a tener como el propósito de articular este espacio para pensarnos en esta era digital y qué pasa con nuestro liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando de un rol, estamos hablando de una actitud frente a la vida, frente a lo que nos pasa. Compartir nuestra experiencia con Alejandra. Con Alejandra nos conocemos desde los 17, 18 años, porque estudiamos juntas la Universidad de Psicología. No sé si vos sabías, Guille. No sabía. Pero somos amigas y compañeras, estudiábamos con lápiz y papel, y el otro día nos veíamos cómo estábamos creando esta charla juntas online, ¿no? Ella veía cuando yo escribía y así viceversa, cómo también nosotras nos fuimos transformando en esta digitalización, en nuestro propio liderazgo, y cómo fuimos transformando lo que brindamos a partir de las necesidades y de los cambios que van habiendo en el entorno, ¿no? Entonces, la idea es articular este espacio, dar algunas ideas, pensarnos. Vamos a ir haciendo algunas preguntas, no para que las respondan en el momento, pero sí les pedimos que tomen notas, si hay alguna reflexión, alguna idea a la que después quieran volver, porque sí, al final vamos a abrir un espacio para compartir y nos va a gustar mucho escucharlos. Y que cada uno vaya pensando todo esto que vamos nosotros trayendo, identificar dónde pueden intervenir ustedes en su propia concepción de liderazgo, con sus equipos, sea el equipo que sea, para acompañar un proceso de cambio que llegó, ¿sí? Entonces, esa es un poco la invitación. Para empezar, vamos a empezar desde lo más de afuera hacia lo más propio, hacia lo más adentro, y lo más afuera es cuál es la realidad que nos está tocando vivir, ¿verdad? Y cuando hablamos de la realidad, una de las cosas que nosotros decimos desde el coaching es: la realidad es lo que podemos ver. Existen tantas realidades como observadores somos, y el gran desafío de estos tiempos, creo yo, tiene que ver con aceptar las diversas interpretaciones que tenemos sobre la realidad y poder ir construyendo alguna respuesta que nos permita ir tomando decisiones para avanzar hacia los resultados. La realidad hoy por hoy es la que es, pero ¿cuál será la realidad hoy para alguien que vive en La Rioja? ¿Diría lo mismo a alguien que vive en La Rioja sobre este momento que nos está tocando vivir, sobre la cuarentena, la digitalización,
lo que sea, que alguien que vive en Viedma, o alguien que vive en Capital, o alguien que vive en Gran Buenos Aires. ¿Es lo mismo la digitalización para una pyme que para una multinacional? Son preguntas que en realidad nos vienen como a despertar, bueno, ¿dónde estoy yo parado en todo este contexto? Y fíjense que la primera imagen que pusimos es la del mar en revolución, ¿no? El mar está agitando sus aguas, se habla hoy de una realidad más líquida, donde no hay tanta certeza de dónde ir a buscar las respuestas, y donde lo que sí podemos decir es que la verdad, como tal, no está en ningún lado, sino que lo que podemos hacer es sumar nuestras realidades y nuestras capacidades de mirar y nuestras capacidades de interpretar. Frente a esta pregunta de cuál es la realidad que nos toca vivir, se viene hablando mucho en el entorno de las organizaciones ya hace bastantes años sobre este acrónimo que surge post-Guerra Fría, después de la década del 90, y que a partir del 2007 empieza a usarse también en el ámbito de los negocios, y que no sé si ustedes lo escucharon nombrar, pero se habla del entorno VUCA, nuestra realidad VUCA. VUCA es el acrónimo de las palabras en inglés, en castellano sería el entorno VICA. ¿Saben qué es el entorno VICA? Esta realidad que de alguna manera nos toca vivir y nos tenemos que preguntar cómo nos impacta. Esto tiene que ver con un entorno que en principio es volátil, la B de volátil, y volátil tiene que ver con la velocidad de los cambios. La digitalización, la globalización ha traído una velocidad monstruosa donde la radio, para llegar a 50 millones de personas le tardó 38 años. A la televisión le tardó 13. A Internet le tardó alrededor de 4 años. A Facebook, 3 años y medio. Y a Instagram, 6 meses, ¿no? La velocidad es impresionante. Entonces, vivimos en este mundo volátil, ¿no? Que se asemeja tanto a esto que decíamos hace un rato de líquido. Por otro lado, la I de VICA sería incierto. Incierto en el sentido que no tenemos ninguna certeza de lo que va a pasar mañana. ¿Quién podía anticipar lo que nos está pasando en este momento a nivel global, a nivel mundial? ¿Quién podía anticipar ninguna tendencia? Ya de por sí las tendencias previas no estaban funcionando. Había muchos análisis que decían cuánto iba a crecer Uber o Airbnb en el próximo año, y jamás le daban en la tecla porque daban 30% y crecieron un 200%. Y aún así, con ese crecimiento, después de la pandemia, todo cambia. Entonces, la incertidumbre es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, para lo cual se necesita mucho la mirada de todos. Y esto es algo que nos gusta, ¿no? Porque nos invita a esto del trabajo en equipo que vamos a profundizar. Por otro lado, estamos hablando de un mundo complejo en el sentido que hay muchos datos. La digitalización, por un lado, nos brinda un montón de datos, por otro lado, nos abruma con sus datos, identificar cuáles son los datos que me sirven, cuáles son los datos que no me sirven, cuáles son los que tenemos que compartir, cómo podemos hacer para compartir todos los datos que tenemos y tomar decisiones en esta complejidad, donde seguramente no vamos a tener el 100% de los datos. Ambiguo, que tiene que ver con las múltiples interpretaciones que podemos hacer de lo mismo, ¿no? Como veíamos en la filmina anterior, ya no hablamos de verdades, hablamos de interpretaciones posibles, donde se necesita cada vez más la interdisciplina, la interdependencia y el trabajo en conjunto. Así que la charla de hoy la vamos a insertar un poco en este contexto, ¿no? De volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, en el cual la pregunta sobre nosotros y sobre nuestro liderazgo se hace muy, muy vigente, muy, muy necesaria. Además, esta es una realidad que tiene algunas fuerzas que de alguna manera la empujan, ¿sí? Empujan algunas fuerzas como, bueno, eternamente se habla del cambio del perfil del consumidor, ¿no? Siempre fue como la zanahoria que de alguna manera, a medida que iba cambiando y teníamos que adaptarnos al cambio, teníamos que ganarle
a esa tendencia, teníamos que identificarla. Hoy el perfil del consumidor no es algo simplemente para ver y analizar, sino que está en la mesa de trabajo junto con nosotros, el consumidor, en muchos de los negocios. Hoy las empresas están viendo cómo se vuelven más ágiles, ¿sí? En el sentido que la demanda cambia tanto y tan rápido, y donde el proceso ya no es un proceso tan lineal de desarrollo, donde la investigación y desarrollo ya no es un departamento, sino que estamos ahí en una célula o en un equipo trabajando todos juntos, y donde el consumidor está sentado a la mesa, ¿no? Bueno, decíamos el avance de la tecnología, obviamente esto es como el impulsor más importante que hace que el mundo VICA hoy tenga tanta vigencia. La convivencia, por otro lado, también de tantas generaciones en una mesa, la generación de los millennials, la generación Z, que son la generación Y, la generación Z, que son más nativos digitales, con otros que tienen mucha experiencia, pero que por ahí no tienen estas otras habilidades, pero que, como decíamos antes, necesitan sentarse en la misma mesa porque las habilidades de uno y de otros hoy son muy importantes. Los cambios sociales y los cambios ambientales, cómo están impactando hoy en los negocios. Fíjense lo que está pasando hoy, ¿no? No hace falta ir a ningún ejemplo, lo vemos en casa con el coronavirus, y con cómo cada empresa tuvo que acelerar por momentos su cambio. Nosotros trabajamos con varias empresas en las cuales era impensado tomar a alguien sin conocerlo cara a cara. Y sin embargo, hoy hay muchas empresas que están tomando esa decisión, o pensaban que el Flex Day era como la máxima flexibilidad a la que podían llegar, porque trabajar desde casa no está bueno, y están cambiando completamente este paradigma, ¿sí? La Big Data, ¿no? Los datos con los que contamos, la inteligencia artificial, el avance de la tecnología, de la nanotecnología, que hacen que de repente cuestiones como el desarrollo de turbinas a través de impresoras 3D, o el desarrollo de la comida a partir de impresoras 3D, hoy sean proyectos que están avanzando y que son impulsados por universidades como la Singularity University y demás. Y por otro lado, esto que decíamos del avance del consumidor, ¿no? Donde de repente se nos adelantan incluso a información que nosotros no tenemos de nosotros mismos. Hay un ejemplo que a mí me impactó mucho de Target, en un momento que un adolescente recibe en su casa una propaganda sobre pañales, ¿no? Y la madre le dice, pero fíjate vos, o sea, para vos, propaganda de pañales. Y bueno, y esta chiquita, o esta chica, chiquita, de 16 años, estaba embarazada, y bueno, se arma un revuelo importante porque era una menor por el tipo de táctica que se estaba usando, y Target saca, bueno, Target lo sabe antes que vos, porque tienen un análisis de datos donde el 80 y pico % de personas que compraba una crema, en un 89% era probable que esté embarazada, ¿no? Entonces, todo esto hace que de repente estemos hablando de, bueno, querramos o no, la tecnología nos está atravesando y nos está invitando a mirarnos y a reflexionarnos. Y el otro punto importante es este de la inteligencia artificial. Se dice que hay muchas cosas que los seres humanos vamos a dejar de hacer porque los van a hacer los robots, ¿sí? Pero hay muchas otras que no se pueden dejar de hacer. Y por más que hoy hablemos del manifiesto ágil y que las organizaciones tienen que ser más ágiles, hoy uno de los puntos más importantes y principales en los principios del manifiesto ágil es que las personas y las interacciones van por encima de los procesos y las herramientas. O sea, el foco va a estar más puesto ahí. De todos modos, nos parece interesante ver como, por ejemplo, y ahí le voy a pedir ayuda a Luciano para ir a la siguiente filmina, que es en realidad un video. En el video vamos a ver a un campeón alemán de tenis de mesa en su entrenamiento con KUKA, que es el robot más rápido. Veamos esto y después reflexionamos un poquito.
No se escucha el audio, pero bueno. Gracias. Frente a esto, ¿se escucha? Ahora sí. Bueno, decía de poder volver a compartir pantalla para volver a la presentación. De alguna manera, lo que vemos con esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en esto del manifiesto ágil, ¿no? Donde, estoy volviendo ahí, donde decíamos que más allá de los mejores robots, podemos poner 4, podemos poner 5, pero
siempre hay como lo que se ve en este video y que se usa en los negocios que se llaman corner cases, casos corner, digamos, esos puntos en los cuales los robots no pueden dar respuesta y necesitamos de los seres humanos para poder idear, tomar decisiones, superarnos. Se dice que la tecnología en el futuro va a hacer que de repente los coches, los autos, los Uber, los taxis no estén manejados por personas, sino por robots, pero en una Latinoamérica que está llena de corner cases sería muy difícil pensar en esto como posibilidad. O también se está hablando de que futuro, cuando las ciudades están tan llenas de autos y la necesidad de tener al consumidor cerca, como hace Ford, que invita al consumidor, invita a cualquier persona de la comunidad de resolver el tema de la movilidad, ¿no? Porque si no resolvemos el tema de la movilidad, tampoco vamos a poder pensar en ningún tipo de venta. Por lo tanto, este es el entorno. La invitación es saber cómo esto nos desafía a nuestro liderazgo, por dónde podemos empezar y qué es el liderazgo para nosotros en este contexto. Así que ahí le invito a Ale como para... Uy, salió completa, pero... Ahí estamos. Bueno, y la idea era compartir un poquito entonces cuáles serían esas habilidades o características que tendríamos que desarrollar, ¿no? Para liderar y yo diría para vivir un poco en este contexto, no solamente liderar. Y seguramente, digamos, están allí, ¿no? Esto de humildad, empatía, propósito, apertura al cambio y capacidad para articular. Vamos a ir viendo un poquito cada una de ellas, pero seguramente todas ellas están de alguna u otra manera presentes en nosotros. La propuesta es, desde el ser humano que somos, el desafío que se nos presenta es siempre trabajar en estos aspectos para poder hacerlo cada vez un poquito mejor, ¿no? ¿Y por qué hablamos de humildad? Y porque la verdad es que pensar que en este mundo tan complejo, quien crea que puede hacerlo solo, estaría corriendo un grave peligro, ¿no? Y una gran frustración a la vez, porque es muy difícil pensar que lo que yo puedo lograr, por más que dirija una gran compañía o una pequeña compañía o un equipo de trabajo, pensar que lo hago solo o sola es un grave error, ¿no? Mis resultados están condicionados y están dados y fomentados tanto por gente que pertenece a la organización o pertenece a mi equipo como gente que no pertenece. O sea, hoy la idea es trabajar en red y generar esos canales y generar esos lazos que nos permiten llegar y hacernos cargo de lo que significa esta complejidad. De la mano de esto está la empatía, que la empatía es el genuino interés y registro por el otro, ¿no? Y cuánto tenemos que trabajar en esto. Yo cuando estábamos preparando esta charla me acordaba, y siempre es un recuerdo que tengo muy presente, imagínense, yo estudié psicología, trabajo con personas, considero que tengo un grado de empatía importante, sin embargo no me olvido nunca, cuando mis chicos eran chiquitos, nosotros vivimos a más o menos 40 kilómetros de Buenos Aires capital, y como mamá a mí me agarraba en determinado momento que mis hijos tenían que tener un baño de urbanidad y los llevaba a Buenos Aires, a capital, al teatro, al cine, y además para que esto fuera realmente intenso los llevaba en subte, en colectivo, ¿no? Y me acuerdo unas vacaciones de invierno que salíamos del subte con Dante, que en ese momento tendría, no sé, 4 o 5 añitos, apurada por ir al teatro o a lo que fuera que íbamos, y salimos de la boca del subte caminando rápido y yo siento una manito que me tironeaba para atrás. Estaba sentada en la boca del subte una abuela pidiendo. Y yo la vi al salir del subte, pero nada, es parte de lo que muchas veces uno en la ciudad está acostumbrado a ver y seguir caminando. Sin embargo, mi hijo estaba con una cara de absoluta, digamos, que no podía entender que era esa abuela sentada en el piso pidiendo, ¿no? Y eso es, digo, la empatía, cómo en una décima de segundos, a mí me quedó ese recuerdo para toda la vida y esa pregunta de ¿en qué momento yo naturalicé esta escena? ¿No?
Y cómo esto a veces nos puede pasar dentro del equipo de trabajo, cuando nos ponemos bajo la vorágine de conseguir los resultados o llevar adelante las tareas, cuánto se nos puede perder el contacto con el otro y las necesidades que el otro tiene. Y cuán importante es esto dentro de un equipo de trabajo para poder llegar a donde queremos llegar, para poder generar compromiso y para generar algo que en los equipos es fundamental, que es el tema de la confianza, ¿no? Entonces, la invitación es a mirarnos un poquito en esto y a preguntarnos, ¿cuánto yo trabajo en este sentido? ¿Cuánto trabajo en mí? ¿Sí? En estas características. Frente a todo esto que cambia, ¿cuán conectado estoy con el propósito? ¿No? Porque el propósito es otra de las características que nos lleva justamente a sostener el foco y a sostener la brújula cuando parece que todo se complica y todo cambia. Y acá me conectaba también con otro recuerdo. Tuvimos hace un tiempo con Silvina el honor de trabajar en un proyecto dentro de la administración pública y conocimos allí un grupo de personas y sobre todo un grupo de jóvenes en un programa de desarrollo para líderes con un propósito increíble. O sea, personas que quizás podrían elegir trabajar en otro contexto, en otro lugar, dentro de una organización, y sin embargo, jóvenes con el propósito de aportar a la comunidad, de trabajar en proyectos que le cambiaran la vida a la gente. La verdad es que para nosotras fue también un lugar muy interesante, donde pudimos comprobar y experimentar en carne propia lo motivador que es cuando una persona está conectada con el propósito. Muchas veces en los equipos nos piden los líderes, ¿cómo hago para motivar a mi gente? ¿Cómo hago para generar mayor compromiso? Y muchas veces nosotras apuntamos a esto, ¿no? ¿Cuán conectado estás con tu propósito? ¿Cuánto conoces del propósito de tu gente? ¿No? Y cómo puede ser ese ensamble entre el propósito individual y el propósito colectivo. ¿Mm? La siguiente habilidad o capacidad tiene que ver con esto de la apertura al cambio. Silvina hablaba del manifiesto ágil, que es, bueno, no sé si todos lo conocen, pero en esto de la transformación digital, las metodologías ágiles, que los agilistas se encargan durante bastante tiempo en decir que no son metodologías, sino que es un marco de trabajo y que tiene que ver con justamente un cambio cultural muy profundo, hablan de esto de el cambio por encima de una planificación rígida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tenemos que planificar más? No, por supuesto que no. Pero lo que quiere decir es que ese plan nunca puede ser más importante que la necesidad de cambiar. Digamos, cuando advertimos que la necesidad de cambio es inminente, no nos tenemos que quedar defendiendo el plan que armamos y enamorándonos de él, sino disponernos justamente a qué es lo que tenemos que hacer distinto frente a este nuevo contexto, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el mundo en este momento? La última característica, pero no menos importante, es justamente frente a tanta diversidad, una de las habilidades que se impone es esta habilidad para articular. Y es una maravillosa palabra, ¿no? Porque yo digo, en este momento las tecnologías y las redes están como muy, digamos, como muy predispuestas a que cada uno exponga su palabra, ¿no? A que cada uno diga lo que piensa. Facebook te pregunta, ¿qué estás pensando? En Instagram todo el mundo se explaya con sus propuestas y sus ideas y su sentir. Estamos muy abiertos a poder decir, pero no sé si estamos tan abiertos a poder escuchar. Y el paso siguiente, que es aún más importante en este trabajo, es articular, ¿no? Poder decir, poder escuchar y después poder articular entre mundos, realidades, como decía Silvina, realidades tan diversas. ¿Y cuánta falta nos hace en este mundo complejo encontrarnos para articular, ¿no? ¿Cuánto tiene que hacer de esto digamos, un líder dentro de un equipo de trabajo que lo que hace es gestionar diferencias, ¿no? ¿Cuánto hace falta que genere esas conversaciones de articulación? Entonces, como verán,
este es, digamos, un camino. Es un camino de aprendizaje, es un camino de exploración, es como hacia donde deberíamos ir, ¿sí? Y esta es la propuesta, hacia donde deberíamos ir. Y explorar en este contexto también de cambio, cuáles son aquellas creencias que de alguna manera tenemos que dejar porque ya no nos sirve. Para que no nos pase lo que le pasó a este señor que vemos acá en la, en la diapositiva. Silvia, si me ayuda. Ahí está, no pasaba. Para que no nos pase lo que le pasó a este señor, que un día se le presenta el desafío de cruzar este río, y para eso lo que hace es construir esta balsa, ¿no? Esta hermosa balsa. Busca sus materiales y le lleva un tiempo considerable, pero construye esta balsa. Y esta balsa le resulta un éxito porque logra cruzar este río, y como vemos ahí está llegando ya a la otra orilla, ¿no? Pero claro, cuando llega a la orilla se le vuelve a presentar un desafío. ¿Qué hago ahora con mi balsa? ¿No? ¿Cómo la voy a dejar acá? Me ha servido hasta acá, ¿cómo la voy a dejar? Pero resulta que caminar con esta balsa a cuestas va a ser bastante complicado. Pero este señor no quiere dejar la balsa y se cuelga su balsa al hombro y comienza a caminar. ¿Cuántas veces nos pasa esto con las creencias? ¿No? ¿Cuántas veces no las podemos dejar a pesar que nos damos cuenta que ya no estamos en el contexto adecuado para ellas? Entonces la pregunta que hoy los invitamos a hacer es, ¿cuál es tu balsa? ¿Cuál es esa creencia que estaría bueno que honremos como las cosas que aprendemos porque nos han servido en algún momento, pero si nos damos cuenta que en este momento ya no sirven, poder cambiarlas, ¿no? ¿Cuánto un líder puede ganar de autoridad frente a un equipo que reconoce que si hasta hace un tiempo venía pensando de una manera, hoy las condiciones de contexto han cambiado y tiene que expresar un cambio de posición también? ¿Sí? Muchas veces depende esto ya ha ido cambiando con el tiempo, pero hay líderes que todavía encontramos que pareciera que les sigue costando soltar, cambiar, reconocer errores, escuchar propuestas, ¿no? Pero sin estas habilidades, sin estos recursos, es muy difícil poder gestionar en el contexto que nos traía Silvina recién. Entonces, la pregunta y la propuesta tiene que ver con revisarnos, ¿no? Y ahí vamos, Silvi, a compartir lo que nos decía Dee Hock. Sí. No sé si lo conocen a Dee Hock, pero como dice ahí, fue el creador de la idea tan revolucionaria como la de la tarjeta de crédito, ¿no? Que todos tenemos, todos usamos, y que hoy ya hasta se está tratando de que ya no exista la tarjeta, que se hace solo un número, ¿no? Con esto de la velocidad de los cambios. Y Dee Hock, que trabajaba para el Bank of America y desarrolla la idea de la tarjeta de crédito, junta a los consumidores, a los bancos, a los negocios, y arma algo realmente muy, muy importante. Después de ganar mucho dinero, se recluye para escribir un libro, escribe el libro El nacimiento de la era caórdica, que de alguna manera fue su forma de hablar del entorno VUCA o del entorno VICA, y se transformó en consultor. Y como él decía que su hora era muy cara y que había que ir derecho al grano, cuando estaba viendo un cliente, y cuando llegaba el cliente lo que hacía era preguntarle del 100% del tiempo que tenés acá en la empresa o en la organización, ¿cómo lo distribuís? ¿Sí? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Y en general lo que recibía es que la mayor parte del tiempo las personas la orientaban a sus equipos de trabajo. Pero cuando hablaban de sus equipos de trabajo, hablaban de las personas que tenían a cargo, ¿sí? De liderarlas, de tener reuniones, de desarrollarlas, de hacer seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y él decía, frente a esta respuesta que se le aparecía una y otra vez, que ahí estaba el primer error. Que el primer error era que del 100% del tiempo
un 50% tenía que ser ocupado en mirarse a uno mismo, en indagarse a uno mismo, mirar hacia afuera, qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pidiendo la organización, el entorno, mirar hacia adentro, cuál es mi propósito, como decía Ale hace un rato, dónde quiero estar. Esa conversación con uno mismo, tenerla vigente todo el tiempo, 50% del tiempo, mi propia motivación, mis propias conversaciones. Y entonces decía, bueno, y el resto del tiempo, el otro 50%, ¿qué haces? Y se lo dedico al equipo. Y decía, no. Del otro 50% del tiempo, un 25% tiene que ser para gestionar a tu líder, para gestionar a los líderes de la compañía, ¿sí? Porque los cambios, si bien sabemos que es muy importante que bajen de arriba para abajo, muchas veces se apalancan de abajo para arriba también. Todos somos parte de un sistema. Entonces, ¿de qué manera yo puedo gestionar a mi líder o a mis líderes en el caso de tener más de uno? Y el 25% que queda entonces para el equipo, no, decía él. Del 25% que queda, un 20% tiene que ser para gestionar a mis pares, porque es con los pares en la mesa donde tomamos decisiones, porque es con nuestros pares que vamos a llegar juntos, con todos los equipos a la misma meta, porque necesitamos alimentar esa conversación. Y el 5% que queda, bueno, sí, si querés ponerlo para el equipo, ponelo para el equipo, porque él decía que el equipo de alguna manera te sigue, porque de alguna forma hay un contrato en el cual te van a seguir. Por supuesto, decía él, si calzamos los números al revés, no nos cuadra la matemática, pero él decía, quedémonos con el concepto. Fundamentalmente en el mundo de hoy, en el mundo caórdico, la pregunta más importante que tengo que mantener vigente es la pregunta por uno mismo y cómo me articulo 360 grados alrededor. ¿Por qué? Porque decíamos, como al principio, necesitamos la mirada de todos, necesitamos esta interdependencia y necesitamos mantener vigentes estas preguntas. Entonces, esa es la invitación. Empezar a ver cuánto tiempo, del tiempo que tengo, lo estoy ocupando para mirarme a mí mismo. En este momento de pandemia hay mucha gente que está pudiendo utilizar este tiempo para esto, que no tenía esta pregunta vigente y que esta es una oportunidad para hacerlo, con espacios como estos, ¿no? Como espacios que nos invitan a pensarnos, a reflexionarnos. Aprovechemos este momento, pero fuera de la pandemia también a ocuparnos de tener esos tiempos para actualizar esa pregunta. Y hay un par de emociones que son enemigas de cualquier tipo de cambio. Y que muchas veces son las que nosotras más trabajamos con los equipos, cuando trabajamos con equipos, además de trabajar con el propósito, a veces nos encontramos que los equipos tienen las herramientas, tienen el norte, tienen tienen las personas, tienen los objetivos claros, pero no tienen las emociones. Y las emociones son predisposiciones para la acción. Sin emociones que nos predispongan para actuar y para llegar al resultado va a ser muy difícil avanzar. Y estas son 3 emociones, el desencanto, el desamparo y la desesperanza, con las que es muy importante dialogar también. Dialogar, la gestión emocional para el líder, Ale hablaba de la empatía, es muy importante. El desencanto tiene que ver con que son tantas los cambios que venimos teniendo del pasado a hoy, que decimos, bueno, esto por ahí es una moda más, hagamos la plancha, esto ya va a pasar, ¿no? Tiene que ver con una emoción que mira al pasado y a partir de la lectura que hace del pasado, prefiere quedarse en el lugar. El desamparo tiene que ver con la emoción, o sea, una emoción ligada con el presente, con decir, bueno, a ver, bueno, está bien. Nosotros estamos trabajando con algunas empresas que están haciendo como este cambio hacia la agilidad, empresas más bien digitales en sus servicios, pero está ya dicho que vamos a ir hacia ahí, pero todos los sectores se miran a ver quién va a ser el primero que hace estos cambios, ¿no? ¿Quién tira la primera piedra? Porque se sienten un poco solos frente a esta situación. No sienten que haya desde el liderazgo, desde los directores, un real sostén
Y es muy importante ir generando este sostén entre todos. Y por otro lado está la desesperanza, que tiene más que ver con una emoción que mira al futuro, ¿sí? Que mira al futuro y que dice, bueno, no sé qué es lo que va a pasar, como no sé lo que va a pasar, mejor tampoco, y me quedo en la inacción. Y ahí es donde decimos, si hay algo que tenemos que poder aprender ahora, es aprender a movernos y estar flexibles con el cambio. Pero este movimiento, desde lo que nosotros vemos en las empresas, es a través de las conversaciones. ¿Cómo estamos conversando? ¿Qué conversaciones tenemos vigentes y cuáles no? Y cuáles necesitamos empezar a tener que no teníamos, ¿sí? Bien. Entonces ahora le invito a Ale a profundizar en el tema. Decíamos, en esta charla tenemos dos enfoques. Por un lado, el enfoque a la mirada de la conversación con uno mismo, y por otro lado, la mirada a la conversación con el equipo. Vamos a empezar a mirar cómo miramos los equipos hoy. Bien, sí, y acá hay algo muy importante que mientras vos hablás, Sil, yo voy mirando y la gente va escribiendo cosas y me parece súper interesante. Y quiero tomar ya una pregunta que recién hacía alguien respecto del equipo, ¿no? Porque parecía que con lo que vos compartías parecía que no le teníamos que dar mucha bolilla al equipo, ¿no? Entonces alguien pregunta, bueno, pero esto quiere decir que no tengo que estar encima, pero tengo que estar disponible para el equipo. Y sí, claro, por supuesto que sí, porque digamos, justamente de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el líder dentro del equipo? Nosotras tenemos mucha experiencia con equipos y con organizaciones, y particularmente nos gusta trabajar mucho con los equipos. ¿Por qué? Porque son una palanca de cambio muy importante, y en esto de la transformación digital los equipos son como la estrella, son la clave. Lo que se está haciendo foco es en los equipos. Quizás hoy se lo llama células o se lo llama tribus, en estos nuevos léxicos que vamos utilizando. Pero sin duda, ya hace mucho tiempo que las organizaciones vienen trabajando o vienen en el camino, digamos, de pasar de la individualidad a justamente cada vez poder trabajar más en red, ¿no? Cada vez vamos dejando más ese gráfico de empresa piramidal, jerárquica y estructurada, donde se acuerdan, no sé si se acuerdan, y todavía hay organizaciones que siguen funcionando de esta manera, ¿no? Por supuesto, donde en la cima de la organización se piensa y en la base se trabaja o se ejecuta. Bueno, hay empresas, y distintas empresas están en distintos puntos de este camino de cambio y de transformación. Pero después empezó a hablar del trabajador del conocimiento, el trabajador, digamos, que coordina acciones con otros, ¿no? Como más importante que el talento individual es la capacidad para poder coordinar acciones y poder trabajar con otros. Bueno, ahora estamos en un punto álgido de esto de los equipos autoorganizados, autodirigidos, equipos multidisciplinarios. Están empezando a dejar en algunas organizaciones de funcionar las áreas para pasar a ser mesas de trabajo multidisciplinarios. Está pasando a ocupar a la mesa el cliente. Bueno, estamos en un cambio muy profundo en este sentido, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros muchas veces vemos en las organizaciones es que los equipos no están siendo aprovechados todo lo que debieran ser aprovechados. Por eso nos gusta trabajar mucho ahí, porque creemos que tenemos una gran potencia de cambio dentro de los equipos y que se pueden aprovechar muchísimo más de lo que se los aprovecha. Entonces, muchas veces nosotros acompañamos, dentro de un proceso de coaching, acompañamos al líder a una reunión de su equipo, ¿sí? Porque nos gusta mucho conocer el sistema del cual forma parte ese líder, ¿eh? Porque un equipo es un sistema. Un equipo es un sistema, nosotros decimos es un conjunto de energía, de elementos que se interrelacionan, ¿sí? Que se impactan mutuamente. Y que es muy interesante cuando el líder puede mirar a su equipo desde una mirada sistémica, dejar de mirar personas para pasar a mirar las relaciones que se generan en ese sistema, ¿sí? Hay quien dice que
Gente inteligente no necesariamente forma un equipo inteligente, pero un equipo inteligente o efectivo hace a las personas más inteligentes. Muchas veces es más importante esa química, ¿sí?, que se genera en el equipo que los talentos individuales. Nos gusta mucho y le podemos dar un gran feedback al líder respecto de cómo funciona su equipo. Vamos a las reuniones porque ahí es donde vemos el equipo en funcionamiento. ¿Y cuáles son las preguntas que le hacemos al equipo, digamos, al comenzar la reunión? Sí, pásame, Silvi, las dos, por favor. Bueno. La siguiente. La pregunta que hacemos es, ¿para qué resultado vamos a trabajar? ¿Para qué resultado van a trabajar ustedes? ¿Para qué se van a escuchar? ¿Sí? La siguiente pregunta que le hacemos es, ¿qué decisiones debemos tomar? Hace un ratito alguien en el chat también escribía algo muy interesante que es, tenemos que decidir, ¿no? Tenemos esta complejidad, tenemos digamos, no siempre la cantidad de datos que necesitamos, tenemos ambigüedad en la información, tenemos poco tiempo, pero tenemos que tomar decisiones. Y este es otro aspecto importante dentro de los equipos, ¿no? ¿Qué resultado queremos lograr y qué decisiones tenemos que tomar? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estos pilares, Silvi, ¿me pasas la diapo, por favor? Sí. Estos pilares, decisiones, resultados y gestión del tiempo, ¿sí?, son los 3 pilares para un equipo más importante en este momento. Y cuando hablamos de gestión del tiempo, está muy ligado a esto de la toma de decisiones y a esto de trabajar por consenso o alineación. Y acá es un aspecto, digamos, que también nos encontramos muchas veces, ¿no? Incluso en algunos equipos que le ponen mucho foco al clima de trabajo, nos dicen, ¿no?, nosotros decidimos todo por consenso, ¿no? Y ahí nosotros preguntamos, bueno, pero ¿cómo les está yendo con el resultado y los tiempos, ¿no? Porque el consenso es maravilloso y es genial que en un equipo se pueda llegar al consenso, pero no siempre el consenso es posible. Entonces ahí, ¿qué tenemos que apelar? A la alineación. No a la alineación con el jefe, sino a la alineación con el resultado, ¿sí? Y a impulsar a que el equipo tome decisiones. Porque la verdad es que la experiencia no es lo que pasó, sino lo que aprendí con lo que pasó. Entonces, también aprendemos a que digamos, que el error es una posibilidad gestionable y que además nos permite aprendizaje. Por eso usamos esta frase, gano o aprendo. No tenemos chance de perder, ¿sí? Pero decisiones tenemos que tomar. A ver, ¿y cómo lo hacemos nosotros a esto? Quería contarles un ejemplo que me parece que puede servir fácilmente para entender por dónde vamos. Tengo una experiencia reciente con un coachee, un líder que en su proceso le pido, digamos, la posibilidad de acompañarlo en una reunión, en un contexto de mucha confianza, por supuesto, con él y de la posibilidad siempre de hacerlo desde un lugar de aportar. Y lo acompaño a una de sus reuniones. La mayoría de las reuniones, y esto no es solamente con este líder, la mayoría de las reuniones en las organizaciones son para transmitir información o para que cada reporte le cuente a su líder en qué situación está, ¿no? Donde hay una conversación bastante radial y donde se pasa información. Y acá el primer pedido que nosotros hacemos es, te pedimos que generes una reunión con el equipo donde haya un tema que sea transversal al equipo, ¿sí? Donde haya algo que tengan que decidir juntos, donde haya algo que tengan que analizar juntos. Porque ahí es donde vemos palpitar al equipo, ¿sí? Están muy bien esas reuniones de compartir información, ponernos todos en la misma página, pero realmente donde podemos sacar el jugo e intervenir en el equipo es en esos espacios de reunión donde hay que tomar alguna decisión, hay que hacer un análisis conjunto de un tema, ¿sí? Un tema que nos atraviesa a todos. Entonces, voy a esta primera reunión con este líder
que estamos haciendo coaching y simplemente estoy ahí escuchando y veo cómo funciona la reunión y el líder hace un esfuerzo enorme porque esta reunión sea linda, amena, lleva café, lleva medias lunas y genera un espacio ahí primero de intercambio y demás. Y después va con su agenda, va con su cuadernito, con su agenda y tiene sus temas. Y va haciendo un repaso de temas que va tildando a lo largo de la reunión. ¿Qué veo yo? Veo un equipo bastante callado, veo un equipo en muchos casos distraídos en algunas personas, mirando su computadora, mirando su teléfono, en otros recostados en su asiento, ¿no? Esperando que les toque su turno para hablar, esperando que el líder les dé el espacio para conversar. Y así se desarrolla la reunión, ¿no? Entonces, yo le propongo lo siguiente, que para la siguiente reunión busque en principio un tema que sea transversal al equipo. Y además de eso, le digo que le voy a proponer una especie de juego donde vamos a distribuir algunos roles, ¿no? Roles bastante conocidos, como quién puede llevar el tiempo de la reunión, quién puede ser el que vela por que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, alguno que sea moderador para que la conversación no se atasque, y los pongo como tarjetas en el medio de la mesa y les pido al equipo que cada uno elija el rol que quiera en esa reunión, ¿sí? Y al líder le pido que distribuya, digamos, que abra ese espacio. ¿Por qué? Porque lo que nos encontramos nosotros es que en la mayoría de las reuniones los líderes ocupan el 80% del tiempo. Arman la agenda, llevan el tiempo, definen las prioridades, dan la palabra. Todos estos roles que yo le propongo poner sobre la mesa y que el equipo tome, se los saco al líder. Y en este caso el líder, pobre, se moría de ansiedad y, y decía, bueno, ¿ahora qué hago? Claro, ¿por qué? Porque está acostumbrado a ocupar todos esos lugares y se pone sobre su espalda y se pone la mochila de llevar adelante la reunión. Y muchas veces lo que pasa, y nos encontramos en muchas organizaciones, que la gente se queja de las reuniones, o que son muchas, o que son largas, o que no son productivas. Pero cuando nosotros les preguntamos, ¿y lo has dicho alguna vez en la reunión? La gente se queda como sorprendida, ¿no? No, la verdad que no. Y no me di cuenta o no pensé que esto... Entonces, lo que hacemos a través de este juego de roles y de pedirles que armen la agenda ahí y de preguntarle a todo el equipo qué es lo que hoy tienen que decidir, hasta dónde quieren llegar, qué tiempo disponible, lo que hacemos es abrir una puerta a que el equipo se haga cargo de su reunión. Y no es solamente que se haga cargo de su reunión, porque para nosotros la reunión es como el ADN del equipo. Como gestiona la reunión, gestiona fuera de la reunión. Entonces, ese es un espacio donde aprender a hacerse cargo de que somos un equipo y que lo que sucede en un equipo es 100% responsabilidad de todos sus integrantes. Más allá de la tarea que llevan adelante, de la dinámica de gestión, de la dinámica de esa reunión, son 100% responsables todos. Entonces, además de proponerle esto, este espacio de distribuir roles, ¿qué hace el líder entonces? ¿Cuál es el rol del líder? Y ahí decimos, ¿cuál es el lugar del líder de un equipo poderoso? De un equipo que puede, de un equipo que llega al resultado que quiere llegar. Con esto decimos cuando hablamos de poderoso, ¿no? Bueno, lo único que tiene que hacer el líder es marcar el norte y desarrollar a su equipo. Solamente dos cosas. Todo lo demás lo puede hacer el equipo. Ahí es donde decimos que los equipos no están totalmente aprovechados. Hace mucho el líder, hace muchísimo, ocupa muchos espacios que no tiene por qué ocupar, ¿sí? Es importante que ahí el equipo aparezca. ¿Sí? Y además de esto, lo que les proponemos en todas las reuniones, y esto es lo que más nos cuesta instalar,
cuando nosotros no estamos presentes, lo que más nos cuesta instalar, pero que es sumamente enriquecedor para el equipo, es dejar dentro de esa agenda unos 10, 15 minutos para hacer una revisión de cómo fue nuestra dinámica de reunión. ¿Sí? De cómo fue nuestra dinámica de reunión. ¿Cómo conversamos? ¿Nos escuchamos? ¿No nos escuchamos? ¿Qué reglas tenemos como equipo? Las reglas es otro espacio sumamente interesante para el funcionamiento de un equipo. Las reglas en general son como implícitas, son tácitas. Están, en todos los sistemas hay reglas, pero raramente hablamos de ellas. Cuando las podemos poner sobre la mesa, nos podemos hacer la pregunta, ¿estas reglas nos sirven o no nos sirven? ¿Favorecen o obstaculizan nuestro trabajo? ¿Nos ayudan a llegar a donde queremos llegar o no? ¿Hay alguna regla que tendríamos que cambiar? ¿Cuáles son nuestros comportamientos en la reunión? ¿Nos sirven? ¿Sí? ¿Cuáles nos sirven? ¿Cuáles no? Ese es en el espacio ese es donde construimos confianza dentro del equipo, porque se abren conversaciones mucho más profundas. ¿Sí? Y además limpiamos la posibilidad de alguien se quedó con algo para decir, que nadie se vaya de esa reunión pensando algo que no dijo, incómodo por alguna situación, sino que lo limpiamos ahí porque por eso somos equipo. ¿Sí? Esos espacios son sumamente importantes dentro de la dinámica de una reunión. Y esto tiene que ver mucho con justamente esto que hablamos de la cultura de la agilidad. La cultura de la agilidad tiene 3 pilares muy importantes en todos sus procesos, ¿sí? En todo lo que ellos llaman sus iteraciones, ¿no? Que son sus periodos de tiempo. Transparentar, inspeccionar y adaptar. Transparentar tiene que ver con esto de justamente comunicación abierta y sincera, donde abrimos vulnerabilidad, donde le podemos decir a mi compañero de equipo, necesito ayuda, tengo un obstáculo en esta tarea, no puedo llegar con esto que me propuse, ¿sí? O le puedo ofrecer a alguien colaboración. Eso es transparentar. Por otro lado, inspeccionar, revisar si lo que venimos haciendo está siendo efectivo o no. Y por último, adaptar, justamente, cambiar aquello que no me está resultando efectivo. ¿Sí? Por eso nosotros utilizamos mucho el espacio de la reunión porque es trabajar con el equipo mientras se está gestionando. No es sacarlo a un taller o a una dinámica fuera de tiempo, sino es como arreglar un avión en pleno vuelo, ¿no? Y esa es nuestra propuesta. Y esto lo puede hacer el líder, lo puede hacer también el líder, porque, digamos, lo estamos invitando a tomar cierta distancia y a mirar a su equipo sistémicamente. Y al equipo le estamos diciendo, che, este espacio es tuyo. Y si no te gusta y si no está funcionando como corresponde, también tenés la posibilidad de cambiar. Esto es lo que y esto es lo que se necesita en las organizaciones para funcionar a la velocidad que tienen que funcionar. ¿Sí? ¿Se nos cayó Silvina? Sí, me caí y volví. Ah. Bien. Está bueno. Luciano con la presentación, Ale. Bueno, Luciano, vamos avanzando porque ya estamos como terminando. Estas son de las reuniones que llamamos delegadas, porque justamente tiene que ver con esto de delegar todos estos roles y que el líder quede liberado a poder justamente estar focalizado en el norte, hacia donde el equipo tiene que ir, y en desarrollarlos, ¿sí? En que puedan crecer, para dejar de tener, nosotros muchas veces nos reímos mucho con esta frase de, y tengo un equipo a cargo. Luciano, si me acompañás con la siguiente, me parece que es la foto que quiero mostrar, porque es muy gráfica, donde podemos pasar la siguiente, porque esto ya lo dije, la siguiente. Esta. Mira, parece que tener un equipo a cargo, en algún momento uno se lo imagina como que, uy, tengo un grupo de gente sobre la espalda. Y nosotros decimos, bueno, lo que queremos invitarte es con esta metodología,
es a que vos puedas dejar de tener un equipo a cargo para pasar a tener justamente un equipo que se hace cargo, ¿sí? Luciano, si me acompañas con el... Ahí. ¿Sí? Pasar a esto de qué es la autogestión, ¿no? Bueno, y por último queríamos ir cerrando con un video que nos parece muy, muy, muy interesante y que va en línea con esto que mencionábamos desde el principio, ¿no? De la diversidad. Me encantaba cuando estaba esperando para ingresar al webinar un poco la misión de Identidad Argentina en esto de la integridad, la diversidad, la inclusión. Digo, estamos en este mundo donde se necesita tanto de esta actitud, de estas competencias, de conectarnos con eso humano que en definitiva somos, independientemente del rol que estemos ocupando en determinado momento, el tipo de empresa en la que estemos, el lugar dentro del universo donde estemos viviendo. Nos damos cuenta, y cuando profundizamos en esas conversaciones, que aquello que nos duele, nos gusta, nos entristece, nos enorgullece, son siempre más o menos las mismas cosas. Por eso queríamos irnos con este video para compartir y después abrir el espacio a la reflexión y a las preguntas. Así que, Lu, si podés, vamos con el video. It's easy to put people in boxes. ¿Está viendo? There's us, and there's them. The high earners, and those just getting Ya no estamos viendo. Those we trust. Pobre, lo pusimos a compartir pantalla, video, todo, Luciano. Gracias. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark.
So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, de eso se trata, ¿no? De encontrar esos puntos de articulación. Ahí hacían una pregunta de cómo hacemos para motivar a los equipos, y creo que en este punto que nosotros trabajamos de la articulación, que es encontrar esos espacios en común que nos une. ¿Qué nos une? Volver a la pregunta, ¿qué nos une para estar acá trabajando juntos, ¿no? Frente a esta pregunta que nos hacía alguien hace un ratito. Y por otro lado, Esteban decía también transformación digital pero humana. Si se van con eso, para nosotras está como, pero excelente, lograr el objetivo de la charla, porque sí, tenemos que articular ambas, ¿sí? Totalmente, totalmente. La transformación es transformación personal antes que digital. Y este es un poco el mensaje, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde tenemos que apuntar. Bueno, y nosotras, la verdad es que la expectativa es haber generado inquietudes, preguntas, reflexión, así que nos encantaría poder escuchar algunas y no sé, Guille, cómo estamos de tiempo, pero sería buenísimo. Ahí está, estaba recuperando el micrófono. Y por suerte me dio tiempo a salir de esa emocionalidad después de escucharlas y ver el video y bueno, y uno entrar en esto, ¿no? Y compartiendo, qué hermosa, coincido con usted, reflexión que nos hacía Esteban. Tengo algunas consultas que nos han llegado por YouTube y otras que han compartido aquí en sala Zoom, y las voy compartiendo, ¿les parece? Sí, claro. Susana, al principio, cuando hablábamos del propósito y lo describían también, nos preguntaba Susana si tener un propósito habla de la capacidad de adaptar lo necesario para lograr algo nuevo y valedero. En realidad, creo que tiene que ver con aquello que te motoriza, con aquello que te apasiona, con aquello que en definitiva es tu fin último, ¿sí? O sea, yo lo voy a tratar de explicar de esta manera. Nosotras cuando estábamos preparando esta charla, este tema es tan amplio y tiene tantas posibilidades de abordaje y uno puede hablar de tantas cosas, pero traer información, estadística, ¿no? Sin embargo, cuando nosotras nos preguntamos, bueno, pero ¿qué decimos? Hablamos por acá y conectamos con el propósito, nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es acompañar a las personas en procesos de transformación. Para hacer una transformación es indispensable hacerte preguntas, ¿sí? Y es indispensable pasar por ciertos espacios de incomodidad. Eso te lleva a cambiar. Entonces, ¿qué dijimos? Y la verdad que busquemos que esta charla vaya por ahí, ¿sí? Busquemos que generar esos espacios de pregunta y tal vez alguna incomodidad. Eso es conectar con el propósito, con lo que te mueve más internamente. Pueden cambiar los proyectos, puede cambiar la vía por la cual accedas a ese propósito, pero el propósito se mantiene, ¿sí? ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que querés dar? ¿Sí? ¿Qué te querés llevar al final del camino? Eso es el propósito. Nos preguntaba Esteban, que justo lo tomaron ustedes a una pregunta que él hizo en cuanto a la participación con los equipos, ¿no?, que ustedes hablaban. Y Esteban nos decía que él a veces se reprocha no hablar con todos los integrantes de su equipo, pero son 40, y más que nada hablo con cada uno de los referentes, ¿sí? Bueno, ¿cómo se trabajará esto, ¿no? O algunas dinámicas. Bueno, ahí obviamente sí, el líder está cerca de sus referentes en esta dinámica de reuniones que comentaba Ale, ¿no? Donde son reuniones
muy ricas, pero al mismo tiempo esos líderes tienen que replicar de alguna manera esto mismo, llevar la voz del líder, y cada tanto el líder también puede, no digo en todas las reuniones, pero cada tanto acercarse. Nosotros les decimos muchas veces a los líderes, bueno, invítalo a tu líder a acercarse alguna vez a una reunión, o al revés, al líder le pregunta a su gente, ¿cada cuánto te parece bien que yo acompañe esto? O cada tanto hacer una reunión donde participen todos y que todos puedan hablar y llegar, porque hoy ya no están las jerarquías tan tipo pirámides, ¿no? Hoy ya no se habla de la pirámide, se empieza cada vez más a hablar de poder llegar de forma más directa, pero claro que la administración del tiempo y de poder estar como quisiéramos para todos es un gran problema, pero si te haces esa pregunta es que tenés un liderazgo muy orientado también hacia las personas y a los resultados, así que muy bienvenida la pregunta. Vos sabés que nos decía Adrián en una de sus reflexiones, cuando ustedes han comenzado, dice, la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Sí? Qué bueno, que sé que usted tantas veces por ahí han conversado sobre eso, ¿no? Ajá. Sí, bueno, yo lo que también traía era esto de lo que aprendemos con lo que nos pasa, que de alguna manera tiene que ver con lo que hacemos, digamos, ¿no? ¿Qué posición tomamos frente a lo que nos sucede? Hay cosas que nos exceden, ¿no? Que no controlamos y nos suceden, pero el punto de quiebre o el punto, digamos, diferencial es qué hacemos nosotros con eso que sucede, qué actitud tomamos frente a lo que sucede. Lo vemos hoy se nos pone en evidencia todo el tiempo, ¿no es cierto?, con esto que no sucede, y cada uno de nosotros va pudiendo hacer cosas muy diferentes con respecto a esto que sucede. Creo que eso es clave, y eso es también uno de nuestros recursos como seres humanos más importantes. Nos pregunta Patricio, ¿qué herramientas podemos utilizar ante un equipo que está desmotivado y o desinteresado, ¿no? Así como para volver a traerlos al foco, bueno, y más quizás en estos tiempos. Sí, yo creo que la primera herramienta es esto de la escucha, ¿verdad? Escucharnos, ¿no? Poder escuchar qué es lo que está pasando, por dónde está pasando esa desmotivación. Primero preguntarme a mí qué hago con mi propia motivación o desmotivación como líder, ¿sí? Muchas veces nos pasa que el líder llega a coaching y dice, ¿cómo voy a motivar si yo estoy desmotivado? Entonces, de vuelta siempre el primer paso es uno mismo. Después ahí la primera gran herramienta que no nos enseñan a hablar, cada vez nos enseñan a cómo decir las cosas, pero no nos enseñan a escuchar. Y escuchar significa realmente estar abierto a transformarme a través de lo que escucho en el otro, de la palabra del otro, transformar mi paradigma, transformar mi idea, detectar las emociones que nos están impidiendo estar motivados, ¿no? Esto que traía Ale del propósito, hablar del propósito que nos une, esos puntos donde, bueno, no todo nos une, no tenemos que ser amigos necesariamente o no tenemos que juntos tener un proyecto de por vida, pero hoy estamos juntos. ¿Qué nos une a estar ahí? Y poder construir desde ahí, desde lo que cada uno puede traer, desde poder reconocer el valor que tiene cada uno. Y ahí nosotros lo que trabajamos con los equipos es la base de la confianza. En todas las cuestiones que vemos en los equipos, siempre hay una base que si no está, podemos hablar de cómo toman decisiones, podemos hablar de cómo coordinan acciones, podemos hablar de cómo logran o no logran los resultados, pero si la confianza no está, va a ser difícil llegar muy lejos. Entonces, ¿qué es la confianza? Es podernos conocer en nuestras fortalezas y debilidades, en nuestras vulnerabilidades. A veces la desmotivación esconde el miedo a fracasar. ¿Qué es lo que está por detrás? Por eso invitamos a la escucha fundamentalmente. Bien. Nos pregunta Elvio, si cuando lo escucháis, se pregunta, entonces la pirámide organizacional no va más, se pregunta, núcleo, línea media, núcleo operativo.
Y la verdad que la pirámide organizacional es muy poco efectiva en este contexto, ¿no? Es como la canoa del señor que quería cruzar el río. Esa pirámide, digamos, a la vieja usanza, donde la información sube lentamente, va más baja que sube, ¿no? Ya hoy vemos que hace mucho tiempo, incluso en la industria, aún la industria de producción continua, digamos, la industria más dura, ha apelado a que sus operarios dejen de ser personas que aprietan un botón para que pasen a ser personas que piensan. Siempre lo han sido las personas, piensan las personas. Lo que pasa es que en algún momento se ha inhibido esta capacidad o se le ha dicho a alguien que no era necesario que lo haga. Pero ya aún en ese tipo de industrias que tiene una característica más rígida, más estructurada, más difícil de cambiar, se ha hecho que aún esas personas más operativas no solo sepan apretar un botón, sino que sepan cómo está compuesta su máquina, cómo funciona, si hay que hacerle un mantenimiento lo puedan hacer, se los escucha en el proceso productivo. Entonces, la verdad es que sí, esa pirámide, digamos, tayloriana, no tiene mucho espacio en este tipo de contexto. Bien. Y acá nos preguntaba Cristina si es posible el cambio de paradigmas a liderazgo conservadores sin apertura a esta nueva manera de liderar. Sí, es una gran pregunta. No hay una respuesta, habrá que verla en cada persona en particular. Es un motivo por el cual llega mucha gente también a espacios de coaching para ayudarlos a cambiar esa forma de mirar el liderazgo, que a veces tiene que ver con inseguridades propias de lo que está pidiendo la nueva estructura, la nueva organización, y se verá que en cada caso, ¿sí? Pero si es posible cambiar, claro que es posible cambiar. Si hay algo que las neurociencias hoy nos traen, ya no es simplemente una utopía, es que podemos aprender hasta el último momento de nuestras vidas, que nuestro cerebro tiene esta condición de la plasticidad y de la capacidad de aprender, y que en la medida en que por ahí, si tenemos miedo, podemos identificar cuáles son esos enemigos para el cambio y trabajarlos, es posible que podamos cambiar. Bien. Voy con dos preguntas más, ¿sí? Y contarles, bueno, a todos que esta charla la vamos a compartir, apenas terminemos, la vamos a compartir por mail para que las puedan ver y rever, hasta quizás con los equipos por ahí, ¿no? Poderla compartir. Y también vamos a compartirles, ahora si me permiten, Ale y Silvia, vamos a compartir también por aquí la página de Fides, para que, nada, seguramente puedan estar en contacto con ustedes. Pero por aquí comentaban, dice que es importante que un líder pueda obtener el 100% de cada uno de los miembros de sus equipos, que cada uno pueda desarrollarse todo su potencial, que puedan fluir siempre siempre con ese norte como guía, ¿sí? Y creo que en esto de la necesidad del fluir, ¿no? Junto con el propósito y bueno, cómo lograrlo, me parece, en estas instancias hoy digitales, ¿no? Es decir, por allí cuando estamos con equipos digitales, que no sabemos, por ahí algunas provincias del país que están hoy acá, afortunadamente están volviendo a la fase 5 y están más cerca, o por lo menos viéndose a 2 metros, pero tantos otros no. Por allí, ¿cuáles serían esos tips como para estar en una escucha activa en estos tiempos? Sí. Ahí el otro día yo le compartí a Ale lo que me había pasado con un colaborador que empezó a trabajar ahora hace muy poquito en una empresa y que no está dando la talla, dice él. Estaba muy angustiado porque no sentía estar pudiendo responder a tiempo, pero lo cierto es que se incorporó en una empresa, en una multinacional, donde empezó a entrar en las reuniones vía Zoom, pero no conociéndose con nadie, no conociendo a las personas, no habiendo conversaciones de las relaciones que son tan importantes a la hora de generar confianza. Entonces, claro, él pedía algo para
lograr un objetivo y nadie le contestaba porque no lo conocen, por más que ahora está en el equipo o se haya mandado simplemente un mail. Y yo creo que ahí es poder distinguir cuál es la conversación que está haciendo falta, ¿no? La conversación para coordinar tareas es muy importante, pero a veces hay que parar para tener una conversación sobre la relación, sobre cómo estoy, para poder abordar lo emocional, para poder abordar cómo estás pudiendo gestionar en esta pandemia. Nosotros estamos trabajando en una empresa que hicieron como una encuesta de ver, bueno, cómo está siendo la encuesta para vos respecto de a qué volverías o qué aprendizajes tenés. Los que viven solos, muchos se quedarían trabajando así a distancia. Las mamás que tienen hijos o los papás que tienen sus hijos en la cabeza durante todo el día quieren salir corriendo de vuelta a la oficina. Entonces, compartir esta realidad, hicimos unos focus group con cada equipo haciendo esta pregunta, fue algo que unió mucho al equipo, que unió mucho al grupo. Entonces, es detectar esta conversación, que a veces es más simple de lo que pensamos, ¿sí? Bien. Y después quería agregar que también hay un montón de herramientas hoy para investigar, como Miro, Trello, Mural, que empiezan a generarse instrumentos de coparticipación que son muy útiles para este tipo de reuniones, donde la gente entra como a una especie, para nuestra generación esto es como de otro mundo, pero que entras como a un espacio compartido, donde podés mover, tenés un tablero, tenés un pizarrón compartido, movés post-it, podés escribir cosas, podés conectar cosas, o sea, hoy tenemos un montón de herramientas que hay que explorar mucho ahí, que facilitan esta conectividad aún en la distancia, y trabajar juntos sin poder tocarnos. Bueno, aquí preguntan un poco por bibliografía, que por ahí algo que puedan recomendar. Yo acá estoy sumando el sitio de ustedes y el link de LinkedIn para estar en contacto. ¿Sí? Bien. Por ahí como bibliografía, si quieren les puedo escribir algunas acá en el chat. Bueno, yo acá mientras tanto voy compartiendo. Hay bibliografía y hay también videos en internet, ¿no? Coaching de equipos de Alain Cardón, las 5 disfunciones de los equipos. Hay algo que no llegamos a hablar, pero un poco también esto de los indicadores, las cosas que nosotros miramos cuando miramos un equipo tiene que ver con este libro que recomienda Silvina ahora de las 5 disfunciones de los equipos, que es que justamente miramos indicadores de confianza, indicadores de resolución o atención a los conflictos, indicadores de nivel de compromiso dentro del equipo, nivel de responsabilidad y nivel de orientación a resultados, ¿no? En ese libro van a encontrar algunos indicadores interesantes y manera de poder trabajarlos también dentro del equipo. Bien. Sí, es muy ágil además para leer, lo trata con un caso y después viene como la parte teórica, pero realmente los líderes nos agradecen mucho este libro. Y la última, cuando ustedes marcaban un poco este mapa, ¿no? de este 50, este 25 y el 50 un poco para mirarnos, ¿sí? ¿Qué recomendaciones podemos tener, ¿no? Aquellos que estamos todos en la dinámica tan cotidiana, con tantas cosas, y darnos ese espacio para ese 50%, ¿sí? ¿Dónde conseguir esa ayuda para poder situarnos ahí? Bueno, hay distintas posibilidades, pero hay una herramienta muy, muy a la mano que es pedirnos feedback. Pedir feedback de las personas que nos rodean, ¿no? O sea, cuán abierto estamos o cuánto espacio generamos para que un colaborador nos diga cómo nos ve, que un par, ¿no? Silvina traía esto de los pares. Los pares es un lugar muy interesante para gestionar. Y nosotras cuando hablamos de trabajar en las reuniones con el equipo, en general el líder siempre la piensa con su propio equipo, pero también esos espacios de intercambio con los pares, de construir redes, es muy interesante.
Y es muy interesante el feedback que los otros nos pueden dar, más allá de cómo nosotros nos vemos, ¿no? También podemos pedir ayuda en un proceso de coaching, ¿no? Tenemos distintas posibilidades. También podemos pedirle a nuestro jefe cómo nos ve, a un colaborador, hacer este tipo de evaluación casera de 360, de ver alrededor nuestro cómo estamos siendo vistos, para comparar nuestra identidad privada, digamos, lo que nosotros vemos de nosotros con nuestra identidad pública, qué es lo que los demás ven de mí. Bien. Bueno, gracias, plenas y sinceras, Silvi, Ale, la verdad. Perdón, justamente una pregunta, si vamos cerrando, pero me da pena, pobre Esteban, que preguntó si alguna técnica que ayude a la introspección, ¿no? Para los que somos ansiosos, dice. Bueno, ahí técnicas hay, bueno, sabemos que la meditación ayuda mucho, esto se está aplicando también en algunas empresas, hasta lo están. El tema es parar un poco la cabeza y cómo nos miramos. Para algunos, Alejandra hablaba del deporte, esto nos ayuda como a liberar un poco la cabeza de todo lo que nos está pasando, dejarla en vacío y poder conectar con nuestra realidad, con lo que nos está pasando, con dónde tenemos que mirar. Hay algunos ejercicios que uno puede hacer, por ejemplo, hay alguno que se propone desde la programación neurolingüística que tiene que ver con la rueda de la vida, lo pueden googlear, la rueda de la vida, donde digo, bueno, ¿cómo estoy con respecto a mis finanzas? ¿Cómo estoy con respecto a mi salud? ¿Cómo estoy con respecto a mis vínculos de amigos, con mi familia, con mi trabajo, con mi propósito de vida, con mi conversación más trascendente, y que cada uno pueda ir haciendo un dibujo fácil de dónde se siente con respecto a dónde quiere estar. Y a partir de ahí, primero es identificarlo y después empezar a cambiarlo y poder transitarlo. Y elegir con quién. Lo puedo hacer solo, hay muchas cosas que las puedo hacer solos, otras puedo pedir ayuda a un amigo, a un líder, a un jefe, a un profesional, a un coach, a un terapeuta, etcétera, ¿no? Hay muchas técnicas, hay que encontrar la propia. Bueno, ahora sí, gracias. La verdad que ha pasado más de 1 hora y media y parece que han sido 15 minutos de tanto que se ha disfrutado y es como todo eso lindo que uno no quiere que termine, ¿sí? Les agradezco muchísimo, Silvina, Alejandra, la verdad que una tremenda generosidad, es una tarde, al menos siento yo, espero que todos los que estamos participando esta tarde estemos recorriéndolo desde ahí. Nada, es un bálsamo para tal cual ustedes lo dijeron cuando definieron esta charla, para repensarnos, ¿sí? En estos tiempos. Así que gracias a todos los que han participado. Le haremos llegar todos los certificados digitales, que ahí con algunos estamos pendientes, así que para que los puedan tener de esta hermosísima charla, y que además en unos minutos más compartimos el video también para quien quiera volverlo a ver, como seguramente también lo haré yo el fin de semana, escucharlas un poco y estar siempre en esa búsqueda, ¿sí? De corazón, gracias Ale, gracias Silvi por esta hermosísima tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por las preguntas, muchas gracias a Ale, a mi coequiper. Fue un placer, gracias a todos. Gracias a Luciano, que nos salvó cuando me caí. Sí, bien, como siempre lo que nos salva es la red de personas, no la red del sistema, la red de las personas. Hermoso, bueno, y múltiples saludos muy lindos acá en el grupo, así que si lo pueden ver, y bueno, nosotros se lo vamos a grabar también. Gracias a todos de todas partes del país, un hermoso fin de semana, y bueno, nos vamos en un bálsamo, así que gracias de corazón. Hasta pronto. Muchas gracias para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.